Bien, este es el primero de los 3 videos que constituye el marco teórico de mi tesis que voy a presentar para optar por el grado de licenciado en psicología el 5 de noviembre del presente año, por lo que de alguna manera esto me sirve como una práctica para poder justamente exponer ese día y tener los conocimientos bien afianzados. Además pensé en compartir con el canal, ya que hace mucho no sube un video con contenido referido a la psicología en este caso. Para comenzar, bueno, cabe aclarar que voy a explicar los fundamentos epistemológicos principalmente, para luego, a posteriori, comenzar ya a dar unos breves pantallazos acerca de lo que sería el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que constituye al fin y al cabo el principal objeto de estudio de mi tesina. Dicho esto, el título es, aportes de la psicología en relación a variables epigenéticas asociadas al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Al fin y al cabo, yo tomé una muestra del Departamento de Salud Mental de la ciudad de Posadas, en el Instituto de Previsión Social, en base a la información de una manera revelada por las psicólogas que allí trabajan en relación a esta temática. Ahora bien, todos estos términos yo los voy explicando uno por uno para de alguna manera dar un vistazo general acerca de la temática y poder de esa manera comprender cabalmente el tema que yo estoy tratando y que traté a lo largo de todo este año. Dicho esto, vamos a comenzar explicando una teoría del aprendizaje social determinada por Bandura en el 78, llamada determinismo recíproco. ¿Y cuál es la importancia del ambiente? Esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque esta teoría en cierto punto es congruente con mi sistema de pensamiento y en cierto punto refuerza una noción de libertad. Una noción de libertad que en cierto punto el paradigma conductista de alguna manera recorta al determinar justamente que la conducta y el comportamiento del ser humano simplemente es una respuesta ante determinados estímulos del ambiente. Ahora bien, esta célebre dicotomía, mejor dicho, este par, digamos, de términos de estímulo-respuesta, es en cierto punto puesto en dudas y los aprendizajes en cierto punto acá, a partir de este autor, son modificados. Se modifica el pensamiento acerca de esta dualidad y se añade un tercer término, que son los elementos internos. Esto es muy importante porque estos elementos internos hacen que se conforme una tríada. La conducta en cierto punto es entonces no simplemente un reflejo, sino que posee una intencionalidad por detrás que permite anticiparse y por tanto, a partir de patrones cognitivos que se anteponen, poder de alguna manera responder ante las necesidades del contexto. Dicho esto, estos elementos internos entonces conforman los esquemas cognitivos, parte de la teoría también de la psicología o de la psicoterapia cognitivo-conductual de Beck y de Ellis como principales representantes. Tiene mucho que ver y se hallan de alguna manera fuertemente relacionados estos postulados. ¿Por qué? Principalmente porque estos elementos internos, en cierto punto, no solamente tienen que ver con lo cognitivo, es decir, las expectativas, filosofías de vida, valores y distintas valoraciones subjetivas que realiza uno por medio del lenguaje a través del pensamiento, sino que también constituyen estos aspectos más afectivos o biológicos denominados como las emociones. Al fin y al cabo, las emociones son respuestas determinadas fisiológicamente ante determinados estímulos para preparar hacia una acción. Es decir, de alguna manera, la emoción precede a esta conducta y también se va a dar en consecuencia de la interpretación cognitiva que se realice de determinado estímulo. Dicho esto, entonces tenemos al ambiente. El ambiente entonces es el aliciente y es la base que genera oportunidades de alguna manera de generar estas conductas que tanto serán reforzadas o serán castigadas de acuerdo a cómo sean percibidas por el contexto y cómo uno asimile esa percepción para justamente aprender a partir de ahí. Ahora bien, dicho esto, ¿cuál es el componente que nosotros denominamos como determinismo recíproco? Y es que si nosotros en cierto punto somos meras carcasas que respondemos a los estímulos del ambiente, en cierto punto estamos totalmente determinados por el contexto, simplemente lo desconocemos. Ahora bien, este determinismo en cierto punto es un determinismo más débil, no es un determinismo tan fuerte que nos quite toda posibilidad de interpretar la vida con cierto punto o cierto sesgo en el cual consideramos que realmente tenemos una libertad. Es allí donde esa reciprocidad se da en que, es cierto, estamos condicionados en cierto punto por nuestro contexto, pero el contexto no determina al 100%, sino que nosotros somos capaces de no solo responder a él, sino anticiparnos y elaborar patrones en consecuencia que nos permitan modificar este ambiente y estas condiciones ambientales y por tanto modificar las posibles oportunidades que se nos darán a futuro.
Esto en cierto punto ya modifica la ecuación y en cierto punto ya en un sentido más puramente filosófico nos permite de una manera ir más allá de esta noción tan pesimista en la cual estamos totalmente sobredeterminados y somos incapaces y totalmente impotentes ante la realidad. Dicho esto, entonces conviene mencionar el término de neurodivergencias. ¿Por qué? Es un término que Chamorro en el 2018 va a poner en duda. Es un término que en cierto punto es novedoso. Tiene sus principales antecedentes en las últimas décadas del siglo pasado. Y es que este término refiere justamente ante modalidades de interpretación semántica, es decir, valoraciones subjetivas acerca de determinadas situaciones en la realidad que difieren de lo considerado neurotípico, de lo considerado esperable o normal en cierto punto. Recordemos que vean el video de cómo se constituye la subjetividad del canal, que la normalidad en cierto punto tiene un fuerte componente ideológico y también en cierto punto un componente teleológico, es decir, orientado hacia los fines de lo que se considera como óptimo, que al fin y al cabo es la connotación de normalidad que yo al menos busco atribuir a las ciertas conductas que uno busca realizar, digamos. Ahora bien, pensemos igual de todos modos, como vamos a poner en tela de juicio, sobre todo en la tercera parte, en el tercer video, que a estar totalmente adaptado, es decir, ser totalmente normal en una sociedad que busca la constante productividad, conlleva justamente enfermarse y acentuar sintomatología como la del padecimiento que aquí voy a exponer. Dicho esto, dentro de las neurodivergencias se encuentran estos mecanismos de respuestas irregulares que constituyen el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, entre otros tantos. Simplemente vamos a sesgar en ese porque al fin y al cabo es el objeto principal de mi investigación. Dicho esto, hay un contexto que refuerza, en cierto punto, refuerza esta sintomatología. ¿Y por qué? Porque esta misma, al fin y al cabo, lo que viene a relucir es lo que sería el ideal, pero un ideal negativo, un ideal de la incompetencia, un ideal del yo sé que no puedo porque tengo que hacer mil cosas, porque hay mil estímulos apabullantes que me inducen y que me dicen que haga esto y lo otro, sin embargo yo no encuentro la capacidad para focalizarme en estas actividades. Ahora bien, es por eso que este contexto en cierto punto lo que hace es reforzar y por tanto termina acentuando y termina condicionando elementos internos que hacen que la conducta se vuelva cada vez más dispersa. En cierto punto hay empresas que están constantemente lidiando y peleándose entre ellas para captar nuestra atención. Eso hace que nos fragmentemos y que cada vez sea más difícil focalizarnos en metas específicas, tal y como nos explayaremos posteriormente al explicar los mecanismos que subyacen tanto biológicamente como psíquicamente. Una vez dicho esto, tenemos que plantear esta pregunta, es una pregunta que yo lanzo también a quienes estén escuchando esto, ¿es nombrar o es patologizar? Cuando la denominación cruza una barrera que termina por justamente conformar una limitación que es la mayoría de veces imaginaria, pero que termina por inducir, como ya mencioné, a un esquema cognitivo en virtud del cual la persona se sienta constantemente limitada. ¿Cuándo se traza esa barrera? En cierto punto es una pregunta que yo dejo abierta porque me considero incapaz de responder en su totalidad. Simplemente intentaré de alguna manera hablar de este trastorno y cuando hablo del trastorno intentaré denominar esto como una alteración que se constituye no de ser incapaz de ser productivo, sino de alteraciones que se ven reflejadas en conductas desadaptativas, conductas repetitivas que la persona repite pero no es capaz de una manera de modificar y quiere hacerlo, desregulaciones emocionales que se van desde altibajos constantes y también ciertos patrones cognitivos, como ya mencioné, en donde se caracterizan por la deficiencia, por el desamparo, por el soy incapaz, por la impotencia, digámoslo de esa manera. Entonces este sería el objeto de estudio, esa sería la denominación de trastorno, que sería un síndrome que se caracteriza por estas alteraciones en estos tres elementos, tanto la emoción como la conducta como el pensamiento. Una vez dicho esto, nosotros podemos justamente enmarcarnos acerca de lo que sería cuál es la concepción, el concepto específico de trastorno que estamos manejando, sin incurrir, al menos desde mi juicio, en la patologización. Dicho esto, vamos a continuar, una vez explicadas estas premisas epistemológicas, acerca de cómo serían, en cierto punto, los fundamentos biológicos que se presentan, digamos, en estas alteraciones. En primer lugar, cabe mencionar que lo que se pone acá en tela de juicio es la atención ejecutiva. En cierto punto la atención tiene muchas definiciones, pero la que vamos a tomar nosotros refiere a la coordinación voluntaria de distintos recursos cognitivos
en la realización de tareas específicas, así como la detección de errores en esas tareas y también la planificación en consecuencia. Ahora bien, esta atención ejecutiva la vamos a encontrar entonces no solamente en los seres humanos, sino en todos los animales, sobre todo en los mamíferos. ¿Por qué quiero aclarar esto? Principalmente porque esto significa que es un proceso psíquico-cognitivo inferior, es decir, es algo que compartimos nosotros con los demás animales que no están dotados de raciocinio. ¿Por qué cabe aclarar esto? ¿Por qué? Porque en cierto punto es necesario o es el motor que, como ya mencioné, coordina voluntariamente aquellas otras funciones que forman parte ya de la parte más avanzada o la parte más elaborada o desarrollada de nuestro cerebro, que es la corteza frontal, y que constituye al fin y al cabo, se constituye de las partes más ricas en neuronas. Esto es muy importante porque quiere decir que nosotros no sabremos aprovechar los aprendizajes que obtenemos y la planificación y la capacidad que nosotros tenemos de anteponer, digamos, el bien a futuro por un bien presente inmediato que termina por dañarnos. Al fin y al cabo eso es lo que nos caracteriza a nosotros como seres humanos, y es que somos capaces de anteponernos ante lo que sería el futuro en base a la información o herramientas que obtuvimos desde el pasado. En cierto punto esto se haría cada vez más limitado si nosotros no fortalecemos esta atención ejecutiva. Y por tanto nosotros vamos a notar que este trastorno se caracteriza principalmente por alteraciones en las redes dopaminérgicas, es decir, es un neurotransmisor que se focaliza justamente o se requiere para la realización de metas a largo plazo. Ahora bien, se ha detectado que personas que de alguna manera padecen esta alteración presentan cada vez mayores requerimientos de liberación de dopamina. Ahora bien, esto que en cierto punto parece sesgado o parece de alguna manera determinado para un sector muy reducido de la población, ya que originalmente del DSM, por ejemplo, se explica que es aproximadamente como máximo un 5% de la población la que presenta este trastorno, nosotros notaremos que en la actualidad, sobre todo en las generaciones más nuevas, las generaciones que se nacieron posterior al 2010, notaremos que el uso de las redes sociales se incrementó considerablemente, así como la incapacidad de sostener atención a largo plazo y poder pensar por uno mismo. De hecho, un estudio muy reciente ha corroborado que el uso excesivo de inteligencias artificiales, como por ejemplo el ChatGPT, induce de alguna manera a la desactivación de redes neuronales vinculadas sobre todo a esta corteza frontal y prefrontal que ya mencioné. Es decir, la capacidad de pensar por uno mismo, de tener un sentido común propio, termina por ser justamente desactivada al tener justamente un mecanismo que es hiperpotente, que son las inteligencias artificiales, que dotan de respuestas a todas aquellas preguntas que nos realizamos, lo que termina justamente por incapacitarnos a la hora de generar nuevas preguntas, de cuestionarnos cosas y por tanto de desbloquear este pensamiento del cual todos estamos dotados, que es el pensamiento científico, el pensamiento que a cierto punto busca ir más allá, busca hacerse preguntas y dar respuestas a ellas progresivamente. Dicho esto, el aprendizaje, como ya mencioné, va a referir justamente a esta capacidad en cierto punto de asimilar nuevos estímulos y de actuar en consecuencia mediante la detección de patrones a través justamente de la consolidación en el pasado de ciertas experiencias. Ahora bien, estas experiencias en cierto punto serán asimiladas, pero no todas ellas. De hecho, justamente esa es la relación directa que se comparte entre aprendizaje y memoria. ¿Por qué? Porque la memoria es sumamente relevante y si nosotros no somos capaces de prestar atención focalizada ante ciertos estímulos, no seremos capaces de alguna manera de codificar esta información, ni mucho menos, por tanto, de almacenarla y mucho menos de recuperarla a posteriori para poder aprovecharnos de ella y consolidar estos nuevos patrones de aprendizaje que ya mencioné con anterioridad. Una vez dicho esto, nosotros tenemos que entender que estas consolidaciones de redes neuronales y que a cierto punto es la base biológica de lo que nosotros podemos apreciar de un aprendizaje, se constituye principalmente de neuronas y de células gliales. Las gliales a cierto punto se encargan de la limpieza de las neuronas y por tanto es de vital importancia que nosotros sepamos y podamos descansar acorde a la situación en la que estemos. Si estamos cansados debemos descansar justamente. ¿Por qué? Porque de lo contrario no se lograrán limpiar estas neuronas y por tanto la memoria se satura en cierto punto, por hacer una analogía con la computación. Dicho esto, estas neuronas en cierto punto son justamente, y este es el punto crucial, el punto central de la investigación y que también se relaciona con lo que ya mencioné, esta concepción filosófica de libertad, son en cierto punto modificables, es decir, que estas neuronas o estas conexiones sinápticas entre neuronas no son inmutables. Esto implica que puede haber justamente un retroceso en nuestras capacidades o puede haber un progreso.
Es decir, pueden consolidarse no solamente en nuevas neuronas, en un proceso que se denomina como neurogénesis, sino también que se formen nuevas dendritas y que por tanto se habiliten nuevas conexiones neuronales que refuercen patrones de conducta nuevos, patrones de aprendizaje novedosos que, si se refuerzan consistentemente en el tiempo, nos inducirán a realizar conductas cada vez más provechosas para nosotros y por tanto reducir esta dispersión cognitiva a la cual estamos todos inmersos. Dicho esto, para comprender un poquito esto debemos pensar entonces que tenemos una estructura genética heredada. Y esto es muy importante porque sí, se ha detectado justamente evidencia que es bastante significativa acerca de cómo en cierto punto la base genética determina o puede contribuir a determinar cómo existen ciertas personas que de alguna manera están predispuestas a presentar este patrón de inatención. Ahora bien, que presenten este patrón de inatención no quiere decir que esto no pueda ser modificado, como ya mencioné, por ciertas variables ambientales. Mediante esta modificación de variables ambientales lo que va a conducir es una expresión externa, una expresión justamente que es fenotípica. En cierto punto nosotros somos un conjunto heredado de estructuras que en cierto punto se relacionan entre sí, estructuras biológicas que se relacionan entre sí, que pueden ser modificadas mediante la metilación de estas células. Esta metilación en cierto punto induce a modificaciones de los fenotipos que difieren en cada persona y difieren de acuerdo a las experiencias de vida que hayan tenido cada una de ellas. En cierto punto nosotros podemos ser capaces de modificar esto hasta cierto grado y esto puede conducir a cambiar o a desarrollar nuevas conductas y por tanto también a reducir esta dispersión, como ya mencioné, y fortalecer la atención ejecutiva. Y esto es lo más importante. Ahora bien, dicho esto, no solo tenemos que pensar entonces que la experiencia psicológica puede alterar la estructura biológica y esto se dará justamente mediante ciertas modificaciones, como ya mencioné, en estas redes neuronales, que pueden ser tanto fortalecidas como debilitadas. El punto está, como ya expliqué en el video acerca de cómo aprender más y mejor, en intentar fortalecer aquellas conexiones neuronales que se repiten o que no se consolidaron por actividades gratificantes, pero gratificantes a largo plazo, en cierto punto verdaderamente enriquecedoras, e intentar debilitar progresivamente aquellas redes neuronales que simplemente se fortalecen a través de una obtención de gratificación inmediata, que es al fin y al cabo lo que predomina en la sociedad contemporánea. Dicho esto, este desarrollo se da en un ambiente y este ambiente, como ya mencioné, puede estar modificado porque al fin y al cabo es un conjunto de estímulos plasmados en un escenario en cierto punto en el que se desenvuelven las actividades humanas, tanto individuales como colectivas, en base a las condiciones materiales percibidas por los sentidos y también a las condiciones simbólicas alcanzadas mayormente por el pensamiento. En cierto punto, este análisis que yo estoy dando acerca de la libertad, por ejemplo, refiere a abstracciones puramente simbólicas, mientras que estas condiciones materiales, como la explicación acerca de las neuronas gliales, refiere a la condición material o física, la fenoménica puramente, podríamos decirlo de esa manera. Ahora bien, dicho esto, este sería en cierto punto la reflexión previa o la consolidación, digamos, de los aspectos puramente, como ya mencioné, neurobiológicos, pero también en cierto punto es el principal acercamiento para entender cuál es la raíz de esta problemática y por qué estudiar estos temas resulta tan importante en la época en la que estamos, y me atrevo a decir que será este el principal problema que deberán enfrentar los jóvenes y las personas en general en la segunda mitad del siglo XXI. Dicho esto, entonces, nosotros, ¿qué podemos explicar acerca del TDAH? Principalmente que es, como ya mencioné, una alteración que está marcada por una incapacidad de atención sostenida en el tiempo, que perdura, que persiste y que también se halla vinculada con, sobre todo, patrones de hiperactividad, es decir, la incapacidad de mantener una postura específica durante mucho tiempo, así como también cierta impulsividad. Y esta impulsividad en cierto punto se va a ver en desmesura, en la desmesura a través de los diálogos, a través de justamente conversaciones en las cuales uno se inmiscuye y termina por hablar más de la cuenta. Y en cierto punto esto no va a ser más que un reflejo, como ya mencioné, recordemos el concepto de emoción, no va a ser más que un reflejo de esta desregulación emocional que se presenta tanto en el TDAH como en otros trastornos comórbidos asociados, como los de desregulación del estado de ánimo, principalmente la ansiedad y la depresión, el trastorno de depresión mayormente conocidos y sumamente relevantes en la actualidad.
En cierto punto, como ya mencioné, esta desmesura se va a ver plasmada en estos diálogos, en esta incapacidad de reflexionar antes de actuar. Se va a ver también, por tanto, en la conducta que se va a predisponer a uno a cometer errores. Estos errores, en cierto punto, la comisión de errores se va a repetir constantemente y va a conducir al deterioro en actividades como puede ser actividades educativas, pero actividades también laborales, por ejemplo. Y también, por tanto, la inatención en cierto punto reduce la capacidad de que uno tiene de reflexionar en la conducta que uno comete y por tanto también induce a errores en las relaciones, por ejemplo, en relaciones de amistad, en relaciones de pareja. Es decir, que no solamente estamos hablando de una funcionalidad cuando tratamos de pensarlo esto desde una funcionalidad de las actividades intelectuales solamente, sino que también se refleja en estas actividades, como ya mencioné, afectivas, son estos vínculos afectivos. Y también justamente se verá plasmado en dificultad para escuchar, dificultad para considerar puntos de vista ajenos, debido, como ya mencioné, mayormente a la impulsividad. Ahora bien, como ciertos datos relevantes, digamos que hay más afectados masculinos por este trastorno, por esta tensión y hiperactividad, al menos eso desde la encuesta producida por el DSM. De hecho, es el doble de afectados masculinos de los afectados femeninos. También se han detectado, digamos, ciertas causas que pueden inducir a esta sintomatología en el neurodesarrollo, que tiene que ver con un poco peso en la infancia, sobre todo cuando pesan menos de 1,5 kilos de peso corporal al nacer. Por tanto, ese déficit tan notable de peso puede conducir a aumentar o hasta triplicar la posibilidad de que la persona esté afectada de esta manera. Quizás tenga que ver con esta falta de nutrición y por tanto con que el cerebro en cierto punto es uno de los órganos que más energía consume. Si nosotros no dotamos en cierto punto de los nutrientes necesarios en una fase tan importante del desarrollo, esta persona no será capaz de desarrollarse estas capacidades, sobre todo esta corteza frontal, de buena manera. Dicho esto, la corteza frontal también presenta un déficit de un 7 hasta un 10% más fina de lo que sería una persona neurotípica en cierto punto. Es decir, no hay solamente una relación en cierto punto de términos, es decir, no se trata solamente de una denominación específica a la hora de las neurodivergencias, sino que sí hay un componente biológico que debe considerarse. El problema es cuando el sesgo es puramente biologicista y se ignora los aspectos psicológicos que también deben considerarse para un abordaje integral. Y esto es quizás el punto más importante al que busco destacar y al que busco alcanzar a quienes a un cierto punto escuchen la explicación acerca de mi tesis. Dicho esto, existen ciertas alteraciones prenatales, como tiene que ver el consumo, por ejemplo, el consumo de estupefacientes excesivo por parte de la madre. De cierto punto también alteraciones perinatales, como puede ser hemorragias o en cierto punto un nacimiento prematuro. Y también postnatales, como ciertas alteraciones a nivel endocrino, que también pueden inducir a la producción o el desarrollo de esta alteración neuroquímica. Dicho esto, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? ¿Cómo podemos diferenciar nosotros el TDAH o la sintomatología presente en el TDAH de otros trastornos, principalmente como el trastorno de conducta desafiante, que es un trastorno que se da sobre todo en la adolescencia? Principalmente a través de la detección de que la conducta desafiante se dará en cierto punto de comisión de conductas antisociales, aunque la razón que incentiva no es quizás esta incapacidad de atención, esta impulsividad o hiperactividad, sino que tiene que ver con una relación en la cual se valora semánticamente, se valora subjetivamente a la autoridad como justamente un ente que busca restringir la libertad de uno y por tanto se lo busca desafiar y se lo busca en cierto punto agredir o contestar, responder a él conflictivamente. Esta quizá la principal diferencia. Ahora bien, ¿qué sucede en trastornos como el autismo, que también forman parte de los trastornos del neurodesarrollo? Que en este caso, lo que sería el trastorno del espectro autista, en cierto punto retraimiento que también suele darse en muchos casos, o esa incapacidad de inatención, tiene que ver no tanto con estas dificultades a partir de la base neuroquímica que tiene el TDAH, sino que tiene que ver mayormente con simplemente un retraimiento y una rigidez que le imposibilita a esta persona que posee autismo de desenvolverse de una manera diferente a la cual está acostumbrada. Entonces también tenemos diferenciaciones acerca de la depresión y la ansiedad, porque no son lo mismo, y es que sí, representan altas comorbilidades y en cierto punto, de hecho, no se tiene caracterizado dentro del DSM, por ejemplo, al TDAH con este término de desregulación emocional, simplemente para producir una diferencia entre lo que serían los trastornos del estado de ánimo y uno de los trastornos del estado del neurodesarrollo.
Esta diferenciación se da justamente y para que se dé de manera satisfactoria se busca justamente especificar que la desregulación forma parte en realidad de solamente estos trastornos, aunque es quizás el elemento que más relevante o que más se suele acentuar en el TDAH, paradójicamente. Ahora bien, ¿cuál es entonces la diferencia más tajante? Que en la depresión estos patrones de atención se dan justamente por este episodio depresivo, en especial cuando perdura sostenidamente en el tiempo y que incapacita a la persona a desenvolverse de buena manera. En cierto punto también la ansiedad que tiene la persona con TDAH tiene que ver con una búsqueda excesiva de estímulos, mientras que en la ansiedad generalizada tiene que ver en cierto punto con una sensación de peligro, es decir, con una reacción contraria, no es una búsqueda, sino que es justamente una defensa ante estímulos que son considerados como peligrosos por el sujeto. En cierto punto, con esto se engloba cuáles son las diferencias principales del TDAH con otros trastornos, tanto del neurodesarrollo como trastornos del ánimo, y por tanto se termina esta primera explicación acerca del marco teórico de la tesis. En la próxima explicación vamos a continuar con los fundamentos de las psicoterapias y cuáles serían las principales herramientas que provee para reducir esta sintomatología. Si quieren acentuar o profundizar acerca de estas temáticas, pueden ver el video, como ya mencioné, de cómo aprender más y mejor en el canal para justamente tener más herramientas para poder responder desde sus casas a situaciones en las cuales uno mismo nota que está cada vez más inatento, cada vez más cuesta hacer actividades que las que uno debe responsabilizarse, pero que no lo hace simplemente porque está constantemente inmerso en estímulos, sobre todo de esta era digital. Así que bien, con eso concluyo esta exposición y nos vemos en la próxima.